Hola, muy buen día a todas y todos, esperando que se encuentren muy bien en nuestros centros de captura y verificación, en nuestros centros KTD. El seguimiento de nuestra capacitación nos lleva a esta cuarta sesión en donde revisaremos el único aplicativo que se está trabajando y se estará trabajando en nuestros centros de captura y verificación. Es un aplicativo que tiene sus líneas y sus complejidades que debemos de atender en base al manual de inconsistencias emitido por el INE, pero también a observaciones que nosotros hemos encontrado e incidencias que se cometieron hace 3 años en el proceso electoral 2021. Entonces, es muy importante que nuestros CATEDES observen el flujo, ya que hay diferencias sustanciales. Primero, en el manejo de documentación en los ACBs solo de tipo digital y en el manejo de los KTDs solo documentación de tipo, más bien, un gran porcentaje de manejo de documentación de tipo físico. Y eso nos concierne a otro tipo de precauciones, a otro tipo de situaciones y a otro tipo de actividades concernientes a la realización de nuestras funciones. Yo quisiera precisar que captura y verificación es un aplicativo esencial porque es pasar los datos que nos están llegando a nuestras pantallas verticales a propiamente a estar tecleando esos datos en nuestras computadoras que nos han sido instaladas, ¿no? Nuestras computadoras portátiles. Y hay que generar una economía de tiempo en esas capturas, ya que nosotros como supervisores podremos estar viendo los tiempos en el que nuestros capturistas están tomando esos datos de nuestras pantallas, de sus pantallas verticales a las computadoras, optimizando también el tiempo, por ejemplo, en funciones donde estamos utilizando únicamente el tab para estar pasando de llenado de datos entre llenado de datos. O por ejemplo también observaciones en relación a lo que comentábamos en nuestras sesiones presenciales, cuándo debemos de poner un cero, cuándo debemos de poner los datos. Por ejemplo, un cero es interpretado como un dato. Cuando no se encuentra nada en el acta, no se debe interpretar como un dato, sino como un no dato. Entonces, ese tipo de cosas tan sencillas nos pueden hacer que nosotros no estemos generando cuellos de botella en actas que propiamente están siendo mal analizadas y que nos generan consecuencias de que el acta está volviendo una y otra vez. Y entonces el supervisor va a estar teniendo que hacer un excedido número de verificaciones, los terceros capturistas haciendo un gran número de terceras capturas, cuando la tarea es que esos dos capturistas manden siempre los mismos datos y que establezcan bien sus datos a la hora de transcribir los datos en la computadora. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Entonces vamos a empezar a analizar la aplicación que es captura y verificación y vamos a decir que se den los SBs, que es un proceso técnico de doble captura, es un proceso simple, que el material que llega a los SBs, ayer revisábamos digitalización, el lunes revisamos prep casilla, entonces la llegada del material a nuestros SBs es a partir de prep casilla y digitalización. Prep casilla, la persona que está en la calle tomando fotografías, y digitalización, la persona que está en KTD tomando las fotografías a través de las cajas digitalizadoras. Es un aplicativo que se instala en el sistema de cómputo, es decir, están en computadoras fijas y tenemos una pantalla en vertical y una computadora portátil en donde estamos transcribiendo los datos. Ahora, ¿cómo está la estructura del desarrollo de nuestro personal? Bueno, tenemos a dos capturistas que reciben la misma acta y que están capturando de manera al mismo tiempo el acta. ¿Sí? Cada uno en su espacio está capturando el acta y está transcribiendo dato por dato que le solicita el sistema. El tercer capturista funge cuando hay una diferencia entre estos dos capturistas. Si los dos capturistas capturan lo mismo, no pasa a tercera captura. Si uno de esos dos capturistas capta por más mínimo que es el dato diferenciado del otro, pasa a tercera captura. Y si este tercer capturista difiere todavía de ellos, pasa a supervisor que hace el proceso de verificación del acta. Ahora, podemos tener momentos
en donde estos dos capturistas, los dos establecen que un acta generalmente, de manera general, es sin datos o ilegible. Cuando alguno de estos, cuando los dos capturistas han establecido, cuando uno de estos dos capturistas ha establecido alguno de esos elementos que es ilegible o no contiene datos el acta, el supervisor le llegará de inmediato ese tipo de acta para que éste la analice de fondo y pueda dar el veredicto final en relación a si en verdad es un acta sin datos o en verdad es un acta ilegible, es decir, que no entendemos nada. Ahora, yo recomendaría de manera sustancial el uso de la TAP. ¿Por qué? Porque nos permite hacer un traspaso de un punto a otro de los datos que debemos de llenar. Ahora, no todas las computadoras ni todos los teclados tienen esta tecla, entonces también debemos tener eso en cuenta. No todos nuestros aplicativos tienen esta tab. Eso para que lo tengan de manera muy consciente establecidamente. Ahora, todas las aplicaciones, recordemos que entramos por un usuario y una contraseña y que posterior a ello debemos de someter otra vez nuestro usuario, cambiar la contraseña y en una tercera ocasión poner el usuario y poner la contraseña que cambiamos. Y así podemos acceder ahora sí a nuestro aplicativo. Nosotros, esta es nuestra pantalla principal, la cual ya les hemos explicado, en donde tenemos primeramente, vamos a observar en la parte izquierda, un botón de solicitar acta. Si a nosotros no nos están llegando actas cuando hemos terminado nuestro proceso con un acta, nosotros tenemos que estar picando cada 10 segundos este botón para que nos llegue un acta nueva, para nosotros estarla capturando. Hay que darles indicación a nuestros supervisores. Entonces, podemos solicitar acta. Siguiente punto. Tenemos en la parte de arriba unos elementos, elección, ubicación y sección y tipo de casilla, es decir, tenemos los elementos de identificación del acta. Esa acta que nosotros nos está llegando en nuestra pantalla vertical son los datos que nos deberán estar apareciendo en esta pantalla. Ahora, tenemos un recuadro con problemas con la imagen, es decir, tenemos dos formas de precisar cuáles son los problemas con la imagen que nos está llegando de manera vertical en nuestra pantalla, que está en esta forma. Este recuadro es en relación a todo el acta. Es decir, si nosotros vemos que todo el acta es ilegible, que nos mandaron una fotografía horrible que no podemos observar, que no podemos tomar datos, o que probablemente de una u otra forma el acta se tomó mal, el acta viene toda estrujada, el acta viene con muchos rayones, nada se entiende, absolutamente nada, nosotros marcamos ilegible. Si nosotros nos llega un acta que dice que no establece absolutamente, es decir, que está en blanco, nosotros la marcamos sin datos. Si esa acta viene completamente en blanco, puede venir los datos de identificación, pero viene en blanco, es decir, nosotros no podemos llenar absolutamente nada porque esa acta, esos datos que nosotros nos solicita nuestro aplicativo, no viene nada. Ahora, vemos unos botones que son acción de la imagen. Nosotros podemos reorientar esa imagen, es decir, si nos mandan un acta que viene volteada, nosotros la podemos girar hasta el momento en el que a nosotros nos sea cómodo leer esa acta. Nosotros también podemos maximizar la imagen o reducir la imagen para nosotros capturar esos datos. Ahora, por ejemplo, puse esta pantalla porque con anterioridad también había un botón en donde nosotros podíamos marcar fuera de catálogo. Ahora ya no existe ese botón. Solamente esta imagen la puse para que hiciéramos esa distinción cuando se encontraba este botón hace 3 años. Ahora ya no se encuentra este botón. ¿Qué otras cosas encontramos? En esta primera imagen se llama datos del acta y nosotros tenemos que rellenar las boletas sobrantes, las personas que votaron y los representantes que votaron. Es decir, esos elementos que se encuentran abajo de los datos de identificación del acta PREP que nosotros también ya observamos de manera presencial y de manera asincrónica. Después con el tab nos vamos moviendo entre cada uno de estos elementos a llenar hasta irnos al siguiente y cambiamos a la segunda pantalla, que es resultados electorales. En resultados electorales es vaciar los elementos que se nos están dando en nuestra acta PREP en nuestra pantalla vertical. Es decir, tenemos partidos políticos y coaliciones, candidatos no registrados, votos nulos. Y por ejemplo, podemos encontrar nuevamente los datos de identificación en la parte de arriba de esta pantalla y al lado de ella cómo marcar los datos
que nosotros estamos observando dato por dato. Por ejemplo, si nosotros tenemos un dato que no entendemos, recuerden, nosotros no podemos interpretar un dato en donde tenemos un 24 y luego un 36 encima, o tenemos luego que la persona rayó, tenemos un rayón que nos hace irreconocible el número que se estableció de los votos para esa coalición, partido, etcétera. Nosotros debemos de poner una diagonal, que significa dato ilegible, y de inmediato el sistema nos marcará ese punto de llenado en verde. Ahora, si nosotros no encontramos nada, es decir, en nuestra acta PREP viene el recuadro en blanco, tanto en letra como en número, nosotros establecemos un guión, es decir, sin dato. Eso para que lo tengamos muy en cuenta. Y así va a suceder en cada uno de estos pasos. En la parte de abajo de los partidos y de las coaliciones, nosotros vamos a encontrar un total de la votación de la elección y un total de votos citados de las urnas. Estos datos también los sacamos de debajo de estos votos establecidos por partido y coaliciones, deben de venir estos datos. Son datos entonces que también extraemos de nuestra acta previa. Esa sería la segunda pantalla. Ahora, ¿qué elementos debemos de considerar diferenciados que no vienen estos elementos en nuestra acta de inconsistencias de línea, en nuestro documento de inconsistencias de línea, que yo les expliqué de manera presencial y que también se explicó de manera virtual asincrónicamente? Si nosotros encontramos un dato ilegible, repito, un dato ilegible en cuanto a los votos, nosotros marcamos una diagonal. Repito, una diagonal. Si nosotros no encontramos nada, quiere decir que no se estableció un dato, es sin dato, por lo cual se establece un guión, no se establece un cero. ¿Por qué? Porque un cero no es igual a uno dato. Si nosotros encontramos un cero, a diferencia del anterior, nosotros escribimos ese cero, porque la persona sí puso un dato, y ese dato es cero. En caso de que nosotros hayamos encontrado nada, entonces es que no se registró nada y por lo tanto es un guión. Procedente a ello, tenemos en nuestra pantalla un archivito que dice guardar. Nosotros damos tab, damos enter y guardamos. Y entonces hemos enviado nuestra acta PREP. Y eso es prácticamente lo relacionado a el tema de captura y verificación. ¿Qué deben estar haciendo nuestros supervisores a la hora de estar haciendo esta importante tarea? Deberán estar supervisando que el personal esté llenando los datos de manera continua, que esté haciéndolo bien, que esté haciéndolo en tiempo y forma y que no esté cometiendo delitos electorales, por ejemplo, tomar fotografías a las pantallas. ¿Qué más debe de observar nuestro supervisor? El supervisor va a tener una pantalla en donde va a estar viendo la agilidad de los capturistas. El supervisor debe de estar observando la agilidad y capacidad de los capturistas. Y en caso de que esté observando demasiadas incidencias, acercarse al capturista y decirle, estás cometiendo estas incidencias, solicito, por favor, que ya no te estés equivocando. O que ya dejes de platicar y te pongas a trabajar. Hay que recordar que siempre lo debemos de hacer con educación, pero también solicitando que se cumplan las funciones establecidas. Eso es todo por nuestra parte, estimadas y estimados, esperando que tengan una excelente jornada laboral y cualquier situación o duda estamos pendientes. Muy buen día.